Cintia, muchas gracias. Buenos días a todos. Los saluda de este lado Jonathan Morales, de la empresa Comscope Rucus México. Dentro de la compañía soy el responsable comercial de la división de redes y me encargo de trabajar con la estrategia de educación a nivel nacional. Agradezco primeramente que se hayan unido a esta breve charla donde les quiero dar una perspectiva general de los retos tecnológicos enfrentados a raíz de la pandemia de 2020, las acciones que se tomaron y se siguen tomando hoy en día y de cómo nuestra plataforma, la plataforma de Rucus, puede apoyarlos a hacer, vamos a decirlo así, menos doloroso o menos dolorosa esta transición hacia el nuevo modelo híbrido en el que muchos de nosotros pues ya nos encontramos hoy en día, ¿no? Esta presentación la estamos llevando a cabo en colaboración con TD Cinex México o Westcon México, que es uno de nuestros principales mayoristas en el país. Bueno, ¿dónde estábamos parados antes del 2020? Básicamente estábamos en un mundo donde teníamos diferentes modelos y modos de trabajar que eran enteramente definidos por cada una de las universidades. Este modelo nuevamente no era único y variaba según la cartera educativa que la universidad ofrecía, su misión, su visión, las tendencias adoptadas en términos de TI y hacia dónde querían evolucionar. Entre otras cosas, los recursos también que se contaban para llevar a cabo esta planeación y esta evolución. Aún así había características muy básicas y tal vez, o al parecer muy obvias, que se compartían dentro de esta amplia diversidad de modelos. Algunos ejemplos muy básicos. El modelo de educación presencial, era enteramente presencial, ¿no? El modelo de educación a distancia, en realidad, que se menciona en el siguiente punto, pues solo era adoptado por un grupo más pequeño de universidades cuyo modelo pues justamente apostaba a este sector, ¿no? A la teleeducación, vamos a llamarla así. El resto de las universidades lo utilizaba como un recurso, pero eventual, no un recurso permanente, parcialmente recurrente, pero no como la base de un modelo o un recurso fijo, ¿no? Sino como una posibilidad de utilizar con el fin de aprovechar lo que las nuevas tecnologías o plataformas de aprendizaje pudieran estar entregando, ¿no? En este sentido, las tecnologías de la información tenían y siguen teniendo una muy importante tarea dentro de los procesos educativos, no solo en lo que se refiere a la educación per se, sino también a las tareas de colaboración, a las diferentes estrategias dentro de las universidades, etcétera. Finalmente, y un punto también muy importante, las universidades, fueran o sean públicas o privadas, seguían procesos. Estos procesos se tenían o se llevaban a cabo en las diferentes áreas de la universidad con fines de obtener o hacer una planeación para los siguientes ciclos escolares, lo cual por supuesto incluía todas las estrategias de digitalización y actualizaciones tecnológicas necesarias para que éstas se pudieran llevar a cabo de manera subsecuente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el año 2020? Debido al tema del COVID-19 surgido a nivel mundial, hubo lo que voy a llamar un apagón temporal, por decirlo de alguna forma, en el cual todos estuvimos pues básicamente en casa, resguardados, con poca o prácticamente nula actividad. Esto duró algunos meses y posteriormente lo que empezó a suceder es que todos entramos a un común denominador, ¿no? Trabajo y educación desde casa. El cambio en realidad fue bastante abrupto y el principal problema que existió en aquel entonces para las universidades fue que las estrategias y planes elaborados con meses de anticipación y que les comentaba en la lámina pasada, tuvieron que verse afectados y fueron modificados sobre la marcha. Esto obviamente para poder dar respuesta pues prácticamente inmediata a este nuevo modelo de enseñanza, la enseñanza o el modelo remoto, ¿no? Un muy amplio porcentaje de las universidades, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, no estaban preparadas desde el punto de vista de infraestructura, tanto tecnológica como digital, para mover a sus alumnos, profesores y demás colaboradores a un modelo 100% virtual. Esto provocó que las instituciones tuvieran que acelerar sus procesos de toma de decisiones, que se quitaran recursos a ciertos programas y que estos se asignaran a otros. Desde el punto de vista de TI, que se pusieran soluciones temporales o parches, vamos a llamarles, dentro de la red y también en algunos servicios. Esto para poder atender de manera inmediata pues toda esta nueva demanda, ¿no? que estaba surgiendo.
Hubo recursos que se perdieron y recursos que incluso terminaron probablemente siendo mal asignados. Existió un crecimiento exponencial en el uso de muchas herramientas de contacto virtual y de colaboración, herramientas como esta que estamos utilizando aquí, las cuales demandan una alta disponibilidad y velocidad, perdón, de la red de datos, de la red Wi-Fi principalmente, ¿no? Porque hoy en día pues todos somos usuarios móviles. Asociado con este punto y otro de los problemas que surgieron y que se aborda y en realidad se menciona poco, es el tema de la curva de aprendizaje para alumnos y profesores en el uso de estas nuevas herramientas para la educación a distancia. Existió durante 2020 e incluso existe hoy en día, existe a la fecha, personal tanto interno como externo a la universidad, hablemos de alumnos, hablemos de profesores, investigadores, personal académico, administrativo, etcétera, que tienen poca experiencia en el uso y en la manipulación de este tipo de aplicaciones, de este tipo de herramientas ahora tan necesarias. Por si fuera poco, pues bueno, esta es una de las tareas, el tema de la capacitación, que se le está asignando muchas veces al departamento de TI. Al ser algo asociado con algún software, con algún tema tecnológico, pues obviamente generalmente es algo que recae dentro de este departamento. Si de por sí ya había una carga de trabajo bastante considerable y que aumentó a raíz de la pandemia, pues este tipo de situaciones hicieron que se incrementara aún más. Bueno, ¿qué pasa ahora con 2021? El 2020 fue entonces un año complicado, pero pues bueno, por otro lado lleno de aprendizaje para todos. En términos de lo que pasó con las universidades, fue un año de adoptar nuevas formas de trabajo, un año de cometer, por supuesto, errores, de actuar en algunos casos forzadamente y de manera acelerada debido a esta, pues, rápida adopción que tuvimos que hacer, ¿no? Pero 2021 es un año distinto, es un año diferente. Este es un año en el que desde el comienzo se tenía ya trazada la posible nueva normalidad, algo que se aclaró desde pues prácticamente a inicios de año para todas las escuelas, para todas las universidades. Empezó a surgir el concepto de trabajo híbrido y como el modelo que se iba a empezar a adoptar. No sabemos todavía si este vaya a ser un modelo permanente o vaya a ser un modelo temporal, pero definitivamente es al cual nos estamos adoptando a partir de este 2021. Nuevamente, este es un año que nos permite planear antes de actuar y tener el tiempo suficiente para tomar las mejores decisiones en todos los sentidos para las universidades. Dentro de esta planeación, hacer un análisis de las condiciones actuales en términos sobre todo de los recursos tecnológicos dentro de la universidad es algo que se tiene que volver indispensable y prioritario. ¿Por qué? Necesitamos saber y entender qué recursos tecnológicos y digitales con los que yo como universidad ya cuento puedo seguir utilizando en este nuevo modelo educativo y cuáles voy a necesitar actualizar. No necesariamente en el mismo periodo de tiempo, tendré que hacer un análisis para saber si necesito una actualización en el corto o cuáles se van a actualizar en el corto plazo, cuáles en el mediano y cuáles en el largo plazo. Esto obviamente pues para dar respuesta a las necesidades de nuevo, ¿no? Que este nuevo modelo pues nos está orillando. Entrando ya de lleno a la parte tecnológica, hablemos primeramente de la red. Al interior de la universidad, los servicios que deberá soportar la infraestructura de redes actual son ahora probablemente más críticos que en el pasado. ¿Por qué? Porque habrá una carga adicional en el consumo de recursos tanto desde el interior como desde el exterior de la universidad. La diferencia ahora es que la alta demanda de aplicaciones, de comunicación, de colaboración, etcétera, requieren una red de mayor desempeño para los usuarios. Nunca antes este concepto, el concepto de desempeño dentro de la red, había sido más importante que ahora con este nuevo modelo, ¿no? Algunas características importantes que les podría comentar, ¿no? Respecto a redes de alto desempeño, hablar de equipos, por ejemplo, no bloqueables o equipos non-blocking, equipos que me permitan pues prácticamente un desempeño a la velocidad que el puerto de un switch en específico me está determinando, ¿no? Y equipos que no sean o que no tengan puertos combo, que yo los pueda utilizar al 100% sin mayor problema.
Otro de los puntos indispensables a considerar también dentro de la arquitectura de conectividad, dentro de los switches en particular, son los puertos de conexión en los switches, puertos multigigabit. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que para atender la demanda de los APs de nueva generación, Wi-Fi 6 en particular, tengamos velocidades superiores al giga. Wi-Fi 6 es una tecnología que hoy en día me permite tener velocidades de hasta 2.5 gigabits por segundo en el aire y que se pretende que esta aumente en los siguientes años. Es por eso que el gigabit hoy en día a nivel de cable ya no me va a ser suficiente. Es indispensable contar con puertos que soporten velocidades al menos de 2.5 o incluso hasta 5 gigabits por segundo. Esta alta demanda en los puertos de acceso implica que mis enlaces de uplink sean más grandes para no generar cuellos de botella dentro de la red. Entonces, es indispensable también considerar migraciones de velocidad en los puertos de uplink. Si hoy en día tengo 1 giga, pensar tal vez en 10 giga o en 40 giga. Si tengo 10 giga, pensar tal vez en 40 giga o incluso 100 giga, ¿no? Entre algunos otros ejemplos. Ahora, ¿cuál fue uno de los problemas durante el año 2020? Y como en muchos casos, pues sigue siendo un problema ahora también. La carga de trabajo para los departamentos de TI dentro de las universidades, ¿no? Que era algo que también mencionaba en alguna lámina anterior. Previo a la pandemia era pues ya básicamente alta o muy alta y está pues aumentado considerablemente. Hay universidades que probablemente tengan un equipo de trabajo lo suficientemente robusto en términos de cantidad de gente o cantidad de personal para hacer frente a estas nuevas demandas, pero probablemente, y siendo bastante realistas, en la mayoría de los casos probablemente no es así. Las soluciones de administración centralizada dentro de una red pretenden hacer más fácil y sencilla las tareas de gestión, ofreciendo alternativas para administrar una sede o varias sedes de manera centralizada y con menos recursos, de nuevo en términos de personal, pero también en términos de las herramientas tecnológicas que son necesarias para llevar a cabo esta gestión. ¿A qué me refiero? A que yo con una sola herramienta de gestión puedo administrar diferentes sedes independientemente de la ubicación, ¿no? Esto no solo va a facilitar las tareas de gestión nuevamente, sino que va a permitir la propagación de políticas y servicio de red de manera unificada para que la experiencia de un usuario que se conecta en el campus A o en el campus B sea exactamente la misma independientemente de su ubicación. ¿Qué es lo que se busca con esto? Reducir la carga de trabajo del departamento de TI justamente, de tal forma que puedan enfocarse a cuestiones más estratégicas dentro de la universidad. Ahora, hay otro concepto bastante interesante que de igual forma lo veníamos escuchando previo a la pandemia, pero que desde mi perspectiva y en mi particular punto de vista, pues va a empezar a cambiar o a ser más demandado, ¿no? A partir del año 2021. Un tema del que no había hablado hasta este momento es el hecho de las políticas de sanidad, por llamarlas de alguna forma, que los diferentes lugares de trabajo, incluidas las universidades, pues van a tener que adoptar. Los alumnos, profesores, personal administrativo, etcétera, que tengan que presentarse físicamente a la universidad, deberán cumplir con ciertos protocolos o con ciertas normas, ¿no? Ejemplos, áreas de oficina, salones de clase, áreas comunes como bibliotecas, cafeterías, etcétera, no deberán estar ocupadas a su máxima capacidad. Se tendrán que estar haciendo labores de limpieza y sanitización de manera constante, etcétera, etcétera. ¿Por qué el tema de Internet de las Cosas o IoT será una tendencia en adopción? Bueno, porque muchas de las plataformas que existen hoy en día relacionadas con este punto en particular podrán apoyar a que muchas de estas tareas puedan ser automatizadas también en un futuro posiblemente no muy lejano. Y les quiero dar aquí algunos ejemplos muy, muy puntuales, ¿no? Sensores de presencia dentro de los salones de clases o cafeterías, bibliotecas, salas de juntas, cualquier área común, ¿no? Los cuales me permitan, mediante un contador específico, determinar la cantidad de gente que entra a un recinto en particular e incluso tener la capacidad de programar una alerta cuando el cupo máximo se alcance o cuando el cupo máximo se supere. Otro ejemplo con sensores también, los de movimiento. Un sensor de movimiento o detector de presencia también
para la apertura, por ejemplo, de puertas de manera automática, que esto es algo más común y que hemos visto en otro tipo de aplicaciones, el encendido de luminarias o incluso el control o para el llamado de elevadores, ¿no? ¿Por qué esto va a ser relevante o va a ser importante? Porque lo que se trata de hacer es evitar al máximo el contacto directo con ciertas superficies, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones puede ser algo en lo que se puede utilizar bastante bien también. Y bueno, otro de los ejemplos, el monitoreo del personal. Poder tener como otro ejemplo el rastreo y presencia de una persona que tal vez se infectó con COVID, por mencionar un ejemplo, y que tú puedas determinar mediante este programa, mediante este software, los lugares que visitó a lo mejor dentro de la universidad en un lapso de las últimas o el histórico de las últimas 24 horas, ¿no? Para tener una relevancia de los lugares en los que pudo tener o haber propagado un posible contagio, ¿no? Entre muchos otros ejemplos. Y ojo, un punto importante es que esto no es algo que probablemente se habilite el día de mañana o de un día para otro en todas las universidades. Se requiere de muchos elementos trabajando de manera conjunta para que este tipo de soluciones sean una realidad. Sin embargo, es algo de lo que vamos a estar escuchando de manera más frecuente durante los siguientes años, por lo que es importante que desde este momento estemos considerando el tener redes convergentes, ¿no? ¿Y a qué me refiero particularmente con este concepto de una red convergente? Primero lo vamos a asociar particularmente con las redes Wi-Fi, ¿no? Una red inalámbrica debe ser hoy en día, o debería ser hoy en día, capaz de trabajar con las frecuencias estándares de Wi-Fi, ¿no? O bueno, en las rangos de 2.4, de 5 GHz, y ahora con el advenimiento de Wi-Fi 6E con 6 GHz también, ¿no? Pero adicionalmente con protocolos emergentes inalámbricos también, como BLE, Bluetooth Low Energy, y Zigbee, que son los protocolos mayormente utilizados por los dispositivos IoT que tenemos disponibles hoy en día. Contar con este tipo de soluciones convergentes desde hoy permitirá que las universidades estén preparadas y puedan de manera paulatina comenzar con implementaciones de soluciones IoT planeadas, Internet de las Cosas planeadas, y no considerarlas como un proyecto el cual hacerlo completamente y desde un inicio probablemente requiera de una inversión muy grande, sino tener la oportunidad con este tipo de herramientas y soluciones ya habilitadas de poderlo manejar y poder invertir de manera paulatina. Ahora, Ruckus es precisamente una plataforma, una solución enfocada a este tipo de demandas, ¿no? Somos una marca, somos una solución enfocada a mejorar la experiencia de los usuarios. El usuario visto desde el punto de vista de quién se conecta a la red, pero también quién la está administrando, buscando que esto se haga de la manera más simple y sencilla posible. Mediante nuestras opciones de conectividad, tanto switches como Wi-Fi, mantenemos el mejor desempeño de conectividad, ya sea por cable o a través de la red inalámbrica, para las aplicaciones de alto consumo que ahora son ampliamente más utilizadas en esta nueva realidad. Nuestras plataformas de gestión permiten además que el departamento de TI pueda mantener la operación de la red de una forma simple y muy sencilla, haciendo cualquier tarea de configuración y control de cambios eh, simple, fácil, independientemente de la ubicación de esta. Ofrecemos además puntos de acceso Wi-Fi 6 convergentes, totalmente compatibles y operables con los protocolos Zigbee y BLE, de los cuales les hacía mención en la lámina anterior, e incluso con nuestro propio controlador centralizado de IoT para poder administrar cualquier dispositivo de Internet de las cosas de manera centralizada, de la misma forma que hoy en día lo podemos hacer con los access points y también con los switches. Asimismo, todos nuestros productos van más allá del tema inalámbrico, más allá del tema Wi-Fi o de pura conectividad. Nuestra oferta brinda soluciones incluso para redes privadas LTE también, y próximamente estaremos lanzando nuestro primer producto homologado para Wi-Fi 6E. Y otro punto muy importante e indispensable, el tema de analíticos. Nuestra herramienta, Ruckus, cuenta con una herramienta de analíticos basada en algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, la cual permite hacer las labores de troubleshooting o detección de problemas dentro de la red de forma más rápida, lo que permite
reducir los tiempos de detección y resolución de problemas hasta en un 65%, de acuerdo a clientes que tenemos actualmente, otras universidades que están utilizando la herramienta y pues bueno, han probado sus capacidades. Ruckus es además una marca de red 100% probada y pensada para este tipo de ambientes de alta demanda y que es también de fácil gestión. Muchas de nuestras soluciones han sido reconocidas dentro de la industria durante los últimos años, no solo a nivel de equipos de conectividad, Wi-Fi y switches, sino con nuestras plataformas convergentes como Internet de las Cosas, la cual fue reconocida por la empresa Compass Intelligence el año pasado como la mejor plataforma de red más IoT en el mercado. Y pues bueno, con esto estoy prácticamente finalizando mi presentación. Acérquense por favor a nosotros, acérquense a Ruckus. Hoy en día estamos participando en el evento y bueno, tenemos un booth virtual ubicado en el pabellón B, donde pueden revisar mucha información acerca de la marca y entrar en contacto directamente con nosotros. Nuestra intención es poderlos apoyar y formar parte también de su estrategia tecnológica durante este periodo de transición hacia el nuevo modelo de la educación. Muchas gracias.